Esas galletitas huelen delicioso. ¿Puedo probar una? Claro, pero recuerda que me estoy cuidando por la diabetes. ¿Diabetes? Y siempre pienso que eso como que te limita. ¿Es así? Para nada. Solo tengo que saber cómo manejarla. De hecho, hoy escucharé a una experta en el cuaderno de la salud de El Comercio, que explicará cómo vivir bien con diabetes. Búscala en Spotify. Iniciamos el cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hola, ¿qué tal a esa gente buena, a esa buena gente? Bienvenidos a El Cuaderno de la Salud, el espacio donde exploramos temas de salud y de bienestar con los mejores especialistas. El 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes y hoy vamos a hablar de esta enfermedad que impacta a muchas personas. ¿Cómo podemos llevar una vida plena y saludable con esta condición? Pues para resolver estas preguntas y más, hoy está con nosotros la doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bos Andes. Antes, no se olvide por favor usted, que nos escucha donde se encuentre, en compartir este episodio con quien usted crea que puede necesitar esta información y por supuesto darle clic a la campanita para ser parte de nuestra comunidad de salud. El tema es diabetes, cómo vivir saludable y también cómo controlarla. Doctora, qué gusto saludarla. Gracias por estar aquí. Gracias por la deferencia del cuaderno en el Cuaderno de la Salud y bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es un tema muy interesante. Perfecto. Doctora, vamos a comenzar entonces para conocer un poquitito de la diabetes, de qué es. Doctora, ¿podría explicarnos brevemente qué es la diabetes en sí y cómo afecta al cuerpo? En realidad la diabetes se le podría definir como una alteración en la función de esta hormona que todos conocemos que se llama la insulina. En la persona con diabetes tipo 2, la insulina no trabaja bien, pero llegará un momento que esta insulina empieza a disminuir porque se secretó mucho y llegará ya a desaparecer. Entonces la persona con diabetes tendrá que usar insulina externa para continuar con su vida diaria. Pero también la diabetes tipo 1 puede afectar a niños, a personas adolescentes, a jóvenes. En este caso, más bien, súbitamente el páncreas deja de producir insulina. Si ya no tengo insulina, tengo que ponerme externamente, es decir, tendría que ponerme insulina para desayunar, almorzar o merendar y en la noche. Entonces, es muy diferente la persona que tiene diabetes tipo 1 y la persona que tiene diabetes tipo 2. Sí, doctora, justamente esa era mi pregunta. La tenía de cajón. ¿Cuáles son los tipos de diabetes y en qué se diferencian? Dijo tipo 1 y tipo 2, pero sería bueno conocer un poco la diferencia. Sí, como lo dije, el diabético tipo 2 tiene secreción de insulina, pero la insulina no hace bien su trabajo, es resistente a trabajar. Entonces el diabético tipo 2 va a tener un exceso de insulina para hacer su trabajo, que es llevar la glucosa. Después de que uno se ha alimentado, esta comida se convierte en glucosa. La glucosa pasaría a ser nuestro combustible. Entonces la insulina, gracias al torrente sanguíneo, la coge y la lleva a través de la sangre y la deposita en cada una de nuestras células para ser utilizada. Diabético tipo 2. En cambio, el diabético tipo 1, como lo dije, dejó de producir insulina por cualquier factor, porque el páncreas dejó de secretar, porque un virus que estuvo en el ambiente contagió a esta persona y el páncreas deja de producir insulina. Por lo tanto, si este es el transporte el que nos ayuda a llevar la glucosa, necesito externamente colocar insulina a esta persona, a este niño, a este joven, y esta insulina hará lo que la insulina normalmente hace, es decir, ayudarnos a transportar la glucosa para ser utilizada. Doctora Alba, en muchos casos lo conocemos por el día a día. La diabetes se detecta cuando ya ha avanzado, porque muchas veces puede ser asintomática. Sí, y es fundamental entender algunas señales y síntomas iniciales para el diagnóstico temprano.
¿Cuáles son estos síntomas comunes de la diabetes y cómo la podemos ir captando? Lastimosamente, la diabetes es una enfermedad silenciosa. La gran mayoría de personas tendrían diabetes tipo 2, es decir, la insulina que no hace bien su trabajo. Por lo tanto, no voy a tener síntomas. En un examen aislado de glucosa va a haber una glicemia de 130, 140 y lo normal es menos de 100, pero no tengo síntomas. Quizás aquella persona que hace infección de vías urinarias a repetición, si se le hace un panel de examen general, se descubrirá que en ese momento tiene una glicemia de 200. Cuando la diabetes ya da síntomas es porque ya el organismo está totalmente desgastado. La persona empieza a bajar súbitamente de peso sin hacer ejercicio, sin hacer dieta, sino que empieza el organismo a ser catabólico, es decir, a prácticamente desgastarse por completo, y es ahí cuando al hacerle exámenes no va a tener 150, sino va a tener 200, 300, llega quizás muy descompensado, deshidratado a la emergencia. Eso en el diabético tipo 2. Entonces, el perfil del paciente diabético tipo 2, pues no todos nosotros, se habla que más o menos un 50% a nivel mundial viven con diabetes y no saben que tienen la enfermedad, porque no da síntomas. En cambio, en el diabético tipo 1, que súbitamente deja de producir insulina, el páncreas, en él sí, en una semana bajará de peso, se deshidratará, tendrá bastante sed y casi siempre ingresan por emergencia y deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos porque sus glicemias sobrepasan los 300 y están muy deshidratados. Pero eso es un grupo pequeño de personas con diabetes. La gran mayoría seremos diabéticos tipo 2. Ya, estaba pensando en algo en este momento. Doctora, el 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes. ¿Por qué se buscó un día y por qué se lo conmemora o quiere dar a conocer en el mundo entero? Sí, esa es una pregunta muy interesante en el caso mío que me gusta mucho la diabetes. El asunto es que es gracias a los descubridores de la insulina que vamos a utilizar. Y eso fue en 1922. El Frederick Banting fue el que descubrió la insulina y gracias a este descubrimiento muchas personas en aquella época que morían por una enfermedad silenciosa que de repente dejaban de producir insulina, bajaban de peso, había una alta mortalidad en aquella época. O sea, colapsaba el cuerpo de las personas y no sabían qué fue lo que pasó. Entonces fue en 1992 que se descubrió la insulina, pero recién en 1906 la Federación Internacional de Diabetes creó este día. El día 14 que resulta ser el nacimiento de Frederick Banting. Pero recién estamos en el 2006 que la Organización de Naciones Unidas ya legalizó y el Día Mundial es el 14 de noviembre, donde todas las personas deberíamos tomar conciencia de que esta enfermedad sigue avanzando. Entonces, es gracias a este descubrimiento de la insulina que el día se creó el 14 de noviembre. Usted dijo una palabra interesante, la enfermedad sigue avanzando y hay estadísticas súper altas de gente con diabetes. ¿A qué se debe esto, doctora? De pronto se me ocurre que la alimentación tiene mucho que ver, los alimentos procesados, tantas cosas que usted nos aclarará un poco, pero a pesar de que esta enfermedad es bien conocida, persisten muchas dudas de las causas y los factores de riesgo. ¿Nos podría hablar un poquitito de esto? Sí, lastimosamente, si hablamos de números, 537 millones de habitantes ahora tienen diabetes. Y quizás de estos 537, ¿cuántos tendrán ya complicaciones? No sabemos, pero es un número grande. Ahora, ¿cuáles serían las causas o los predisponentes, digamos? Los factores de riesgo. Los factores de riesgos, primero la herencia. En la diabetes tipo 2 funciona mucho la herencia. La herencia, mi padre, mi madre tiene diabetes, yo voy a tener diabetes. Lo que yo tengo que hacer es que mi diabetes me la dé a los 50, 55 años y que no me la dé más temprano. ¿Inevitablemente voy a tener diabetes? Sí. Más probable que me dé. Pero se asocia el sedentarismo, la obesidad, la comida que ahorita estamos conversando, que estamos comiendo prácticamente comida procesada, donde existe gran cantidad de hidratos de carbono, está la sal, y eso hace que la obesidad sea nuestro mayor riesgo para tener diabetes. Ahora hay niños obesos, producto que los padres son obesos. Entonces yo no solo voy a tener al papá y a la mamá con diabetes, sino este niño de 10, de 11 años con obesidad va a ser diabético. Increíble. Niños de 10 y 11 años. Qué llamado para los padres. Lastimosamente. Sí, y ahora, con el avance de la medicina, doctora,
existen algunos métodos para diagnosticar y monitorear la diabetes. Conocer estas herramientas creo yo que es vital para los oyentes para que puedan entender la importancia de un chequeo regular de esta condición. Mire, yo diría que prácticamente nosotros deberíamos hacernos chequeos por lo menos cada año. Exámenes de laboratorio, así como les llevamos al vehículo antes de la matrícula, hacerle el ABC. Nosotros como seres humanos deberíamos hacernos nuestro ABC, digamos. Y este ABC consistiría una biometría hemática, una glucosa, función renal, creatinina, urea y el perfil lipídico si es que la persona tiene un poco de sobrepeso o de obesidad. Eso cada año. Pero si yo ya tengo diabetes o si yo soy diabético tipo 1, yo ya debo tener la obligación de monitorizar mi glicemia con los glucómetros. Yo sé que es un pinchazo, yo sé que duele el pinchazo, pero es preferible este pequeño dolor al pincharme el dedo y saber qué glicemia tengo yo para que nosotros sigamos mejorando nuestra condición. El diabético tipo 1, el que estábamos diciendo que usa insulina para desayunar, almorzar o merendar, él debería medirse por lo menos 5 veces al día. ¿Por qué? Porque tiene que saber cómo está su glicemia antes del desayuno y cómo quedó su glicemia 2 horas después del desayuno cuando se puso la insulina. Entonces, la obligación del paciente es siempre chequearse. Hay un parámetro que me habla de cómo estoy yo en 3 meses. Eso se llama la hemoglobina glicosilada. Es el promedio de glicemias en 3 meses. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estuve en estos 3 meses? Lo ideal sería 6,5, 6,8, 7. ¿Qué quiere decir? Que mis glicemias estuvieron en un promedio de 120, 125, 130. Ya. Pero si aquella persona que ya tiene 8, por ejemplo, 8% de hemoglobina glicosilada, ya me está diciendo que tuve glicemias de 180, de 190, de 200. Ese 200, este 180 está repercutiendo en mi organismo porque se está depositando en mis células. Se está depositando en los vasitos pequeños de la retina, en el corazón, en los riñones, y ahí empiezan las complicaciones de la diabetes. Retinopatía diabética, un infarto, por ejemplo, cardíaco en una persona joven de 50 años, problemas renales que terminan en insuficiencia renal, en diálisis. Entonces, el monitorizar la hemoglobina glicosilada, el hacerme un examen anual de glucosa o el ya utilizar los glucómetros, ganamos bastante aquí en nuestro país. Lastimosamente no tenemos un sensor de monitorización continua de glicemia, que es un dispositivo muy fácil de poner, que se pone en el brazo y prácticamente con solo pasar el glucómetro sobre el sensor, me capta enseguida la glicemia. No lo tenemos. Esto debería ser, en realidad, en nuestro país tenemos diabéticos tipo 1, tenemos diabéticos tipo 2 que ya usan insulinas para comida y esta manera de monitorizar sería una maravilla. ¿En otros países existe esa tecnología? En Colombia, cerca. Sí. Tengo pacientes míos en el Hospital Vos Andes que prácticamente les he tenido que decir que se viajen a Colombia para que lo adquieran allá. Y claro, lo adquieren, lo aprenden a usar y en el momento en que ven que es una maravilla, ellos seguirán comprando. O sea, ahora, lastimosamente es así. Doctora, para entender un poquitito la condición y cómo está una persona, yo tengo el parche O, me mido la glucosa y está alta. Dice que una persona se tiene que medir aproximadamente 5 veces. Si está alta, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, en realidad la meta. Primero hablemos de las metas. Ya. Una glicemia en ayunas de una persona que es diabético debería ser 100. Pues, si está bien cuidado, debería ser igual que una persona normal. Pero se acepta 100, 110, 115, 120. Si ya tengo 180, tengo 200 antes de desayunar, yo debería tomar agua, por lo menos un vaso de agua como el que tenemos acá en este momento, tomar agua, 2 vasos si es posible y ponerme a caminar unos 15 minutos. Estoy quemando esa glucosa que está alta y obviamente mi desayuno no puede ser grandioso, pues no podría ir 2 panes. Efectivamente, si ya tengo una glucosa de 200, yo ya debo cuidar mi desayuno. Entonces, este desayuno debería ser quizás con medio pan. Ya no me puedo comer el pan entero porque el pan me va a subir la glucosa. Yo no puedo tomar la comida con azúcar. La gente cree que si yo usaba 2 cucharitas de azúcar, que me ponga una cucharita, voy a disminuir la carga de glucosa, pero sigue un sabor agradable.
es 0 azúcar. La gente no debe consumir ni azúcar morena, ni azúcar, ni miel de abeja, ni panela, ningún derivado del azúcar. Peor aún si estoy hablando de una glicemia de 200. Debo tomarme mi agua tal como está. Los edulcorantes puedo usar, yo diría principalmente stevia, que es ya el extracto de la planta, es mucho más natural. Pero esta persona, como vamos a la pregunta, debe tomar agua y debe caminar. Lo ideal sería que se vuelva a repetir la medida para saber con cuánto quedó. Supongamos que bajó, tenía 200 y bajó a 150. Entonces yo ya puedo digerir recién ahí mi desayuno. Y claro, no podría comerme una ensalada de frutas, que es lo que también comemos. Por ejemplo, en la ensalada iría la papaya, el melón, el guineo. Cada uno de estos productos me sube la glucosa. Yo solo debo comer una sola fruta, o la papaya o el melón, o mejor no comer ahora porque mi glicemia ya vino con 200. Ya, doctora, qué importante es el ejercicio. Es increíble el ejercicio, no solamente cuando estamos en esa condición, sino en nuestra vida. Exacto. Para poder, nuestro motor, todo nuestro organismo pueda funcionar de la mejor manera y no llegar a estos daños. Exactamente, o sea, si es que nosotros, aunque no tengamos diabetes, lo que deberíamos es prevenir, y no hay nada mejor que la actividad física. Y la actividad física significa caminar, ejercicio, bailar, brincar, por lo menos 30 minutos todos los días. Nosotros no lo hacemos, tenemos un trabajo sedentario, estamos casi 8 horas en nuestro lugar de trabajo, pero dentro del trabajo podríamos pararnos y sentarnos cada 40 minutos, por ejemplo. Un minutito de levantar y sentar, ya estoy haciendo actividad. Subir por las gradas en vez de coger el ascensor. Nos transitamos por lugares largos, lastimosamente tenemos el vehículo, pero si hay la posibilidad de que deje el vehículo en un lugar un poquito seguro y vaya caminando a mi trabajo y hago ejercicio. ¿Qué ha pasado ahorita en las escuelas? Les redujeron el horario de gimnasia. Entonces, dentro de del programa de educación debería estar, pero hay estandarizado por lo menos 3 veces a la semana que los chicos hagan gimnasia. Y se redujo también el tiempo del recreo, porque tienen que abarcar más horas de teoría. Uh-huh. Entonces, todo eso ha hecho que seamos sedentarios. Y venimos de una pandemia de 2 años encerrados, doctor. Prácticamente. Todos nos hemos desarrollado tecnológicamente, pero se acabó el ejercicio. Se acabó totalmente el ejercicio. Sí, ahora, la alimentación, ¿qué papel juega también en el control de la diabetes? Hace un momento usted mencionó, por ejemplo, no me como 2 panes ni 3, sino medio pancito. Pero sabemos que algunos alimentos también se convierten en glucosa. Exacto. Pensamos que la fruta es sana, entonces comemos mucha fruta, pero la fruta tiene fructosa. Entonces la fructosa se convierte en glucosa y se absorbe más rápidamente. ¿Qué nos tocaría? Primero comer la fruta como es, no hacerla jugo, porque yo ya la estoy digiriendo y el estómago lo único que tocaría es absorber ya este jugo. Yo debo comer la fruta entera. Segundo, hay otras cosas que lastimosamente estamos comiendo que son más rápidos porque nuestra vida es rápida. Los sándwiches, las hamburguesas son rápidas, como enseguida, pero estoy comiendo pan, estoy comiendo un queso que es altísimo en grasa, que es el queso laminado que le pone, y para terminar, esa carne molida, ¿cuánta cantidad de grasa tiene? Entonces, en esta hamburguesa que se ve muy apetecible y estoy con proteína con el queso y estoy con el hidrato de carbono, resulta que la grasa hace que el pan no se absorba bien. Entonces se demora en ser absorbido el pan y esa glucosa seguirá elevándose. Entonces nosotros deberíamos pasarnos a las ensaladas, pasarnos a una proteína, un huevo, un pollito cocido, en vez de comer esta hamburguesa. Pasarnos de las papas fritas, por último, a comerme una papa cocinada que todavía es sana, digamos. Y la comida chatarra que enviamos a las escuelas es terrible, pues, papas fritas, esto que digo de las hamburguesas o cosas procesadas, los jugos son altamente calóricos y ahí está la obesidad en los niños. Sí, bueno, es un llamado de atención absolutamente para todos porque es prácticamente lo que estamos haciendo en el día a día y vemos los resultados, ¿no? Exactamente, o sea, lastimosamente en nuestros mismos hogares, si tenemos más comida chatarra que
que acelga, espinaca, por ejemplo, que serían verduras fáciles de digerir. Sí, bueno, ahí tendríamos que buscar alguna forma de que, por ejemplo, estoy pensando en los niños que van a la escuela, poder darles algo sin que esto se convierta en una costumbre de panes y alimentos procesados para que se complique su salud en el futuro. Sí, o sea, yo diría que uno debería mandar la fruta, podría mandar una fruta, quizás leche, ahora tenemos las leches envasadas, entonces estoy dando ¿Yogur? la proteína, o el yogur, ojalá sin azúcar, o light, digamos así. Uh-huh. El yogur, la fruta, y yo diría me faltaría un poco de hidrato de carbono. Quizás ahí un paquetito que es de tres galletas y ya hice mi colación saludable, digamos. Porque también tienen actividad física, Exacto. tienen que pensar mucho y sí necesitan ahí de... Exacto, y eso sí, siempre agua, o sea, los chicos con agua. Y nosotros los adultos deberíamos traer la colación de la casa y no comer en restaurantes, porque lastimosamente vamos a comer una sopa que es rica, pero esa sopa está hirviendo. Y mientras más hierve, se deshace el arroz, se deshace la papa, un ejemplo, ¿no? O se deshace el fideo de la sopita de fideo. Y yo ya en la primera cuchara estoy tomando alta caloría en esa sopa. Y después de eso viene gran cantidad de arroz, qué sé yo, el pollo, un poquito de ensalada y terminan con jugo. Un tomate, la Exacto. ensalada es un tomate. Entonces uno debería equilibrar su almuerzo, no comer la sopa. Del arroz quizás si hubiera solo papa, hubiera la proteína, la ensalada y una limonada de agua con limón y estoy comiendo sano. Entonces yo creo que depende de nosotros mismos empezar a escoger qué comer. Sí, doctor Alba, estoy pensando en una persona que de pronto tiene diabetes y de pronto el alimentarse se convierte en algo que tiene que planificar muchísimo. ¿Es necesario eliminar los carbohidratos para una persona con diabetes? ¿Eliminar los azúcares, doctora? En realidad una persona no debe comer, o sea, no debe crearse aquí una dieta. La palabra dieta uno la oye y la rechaza. Uno debería decir comer sano. Comer sano significa este ejemplo que les acabo de decir. No tomar la sopa, pues yo sé que sigo con lo de la sopa. Pero el hidrato de carbono debería estar representado, el plato saludable sería un cuartito del plato, el hidrato de carbono. El cuarto restante, la proteína, huevo, pollo, pescado, frijol, carne. Y la otra mitad del plato, la ensalada. Entonces, sí resulta un poco caro quizás comprar las ensaladas o ver cómo organizo mi plato. Pero en realidad depende de cómo yo voy diversificando. Nosotros como ecuatorianos tenemos rica comida. Una comida excelente. Nuestras sopas son pero muy ricas, pero son altas en calorías. Entonces, deberíamos designar un solo día a la semana para comer una rica sopa. Por ejemplo, el arroz de cebada o la sopa de quinoa. O el sancocho, es un bombazo, es rico pero es un bombazo. Y ahí quizás nosotros tratar de que una vez a la semana me dé este gustito. Cuando comemos fritada estamos comiendo cualquier cantidad de productos con hidratos de carbono y la grasa. Está el mote, está la tortilla, está el maduro, ya van 3 hidratos de carbono. Ahí se salva diría yo la carne de cerdo, pero como está muy frita, se demora en ser digerido y el plato pasaría a ser muy difícil de ser digerido y se va a seguir subiendo mi glucosa mientras sigo digiriendo este rico plato, digamos. Somos El Comercio. Búscanos en www.elcomercio.com. Tus mensajes e intereses a podcast@elcomercio.com. Sí, doctora, ¿algún consejo que usted le pueda dar de pronto de comer saludable? Iba a decir dieta, pero mejor a una persona que tiene diabetes y que tiene que ir al trabajo y usted sabe que a veces llevar la comida no va bien, sino comer por ahí. ¿O qué recomendaría usted en ese caso? Exacto, o sea, el objetivo es comer sano. Si es que yo voy a ir al restaurante, le voy a pedir solo el segundo a la persona, al dueño de este restaurante, le pido el segundo y del segundo sé que voy a comer la mitad del arroz, por ejemplo.
Si es que es arroz con puré, ahí hay 2 hidratos de carbono. Solo comer uno de los 2. Y yo le aconsejaría ahí más del arroz porque el puré no sé con cuántas papas se hicieron. Entonces le aconsejaría comer el arroz, pero sí comerme mi pollo, ojalá hecho un estofado, que no sea pescado frito, por ejemplo, porque las harinas demoran y la grasa. Entonces esta persona debería comer el pescado a la plancha, una papa o 2 papas y ensalada y tomar agua. Si es que se inyecta, lo más importante de una persona que ya usa insulina es, en ella sí podría decir yo que su almuerzo debería ser un poquito más reforzado porque la insulina está actuando. Hay personas que se inyectan la insulina NPH y ahí sí el almuerzo debe ser un poquito más reservado, un poquito más grande, perdón. Entonces ahí sí le diría, bueno, ya, un poquito de sopa porque estoy la sopa más mi arroz y más mi pollo. Y he comido en un restaurante. Si traigo comida de la casa, yo diría que debería ser comida fría. Pollo a la plancha, un poco de ensalada, una fruta, agua o yogur, que puede ser también. Y también mi comida pasaría a ser sana porque es algo que puedo prepararme en casa y que no se va a dañar hasta yo comer, pues. Sí, y es una costumbre que nosotros tenemos que adaptar. Y los hombres somos animales de costumbre y seguramente en un momento ya nos acostumbramos y vamos a estar equilibrados. Ahora, existen muchos productos etiquetados con paradiabéticos, doctora. Sí, hay varias cosas, edulcorantes, alimentos sin azúcar. ¿Son realmente beneficiosos? ¿Debemos ser cautelosos al usarlos o qué nos podría recomendar? Deberíamos ser cautelosos. Yo sé que deberíamos leer las etiquetas, el etiquetado que tiene cada producto, donde dice rojo, alto en azúcar, amarillo que está en medio en azúcar y verde que puedo consumir, pero realmente el uso de cosas que son 0 en azúcar. Entonces el edulcorante también me va a provocar lesión, pues el edulcorante está relacionado a hígado graso. Entonces, esta cola negra en realidad es altamente calórica. Y, por ejemplo, las personas que usan el sensor Frysteel se han tomado su vasito de esta bebida y prácticamente a los 15 o 20 minutos la glucosa se subió. Entonces, oh sorpresa, se tomaron solo la bebida. Y tengo jóvenes que usan el sensor y ellos dicen, esta bebida, mire doctora, paj. Entonces ellos dicen, no, yo ya no. ¿Por qué? Porque está con colorante, está el edulcorante y en cierto modo el edulcorante necesita un poco de solvente. Y el sorbitol, el solvente, podría ser inclusive la harina de maíz, por ejemplo. Y ahí está el hidrato de carbono. Entonces a la larga uno dice, no es bueno. Los productos que tienen light, quiere decir que está 50% de azúcar y 50% de edulcorante, entonces tampoco debo consumir, pues. Claro. Entonces ahí uno dice, volquémonos a lo natural, volquémonos todo lo que es natural, deberíamos consumir y muy, muy alejado consumir las cosas que son ya procesadas. Procesadas. Y qué bueno conversarlo y saberlo, doctora. Yo tuve una experiencia hace un tiempo donde mi hijo pequeño fue a un supermercado y cogió una gaseosa y dijo, esto es súper saludable porque lo único que tenía en el semáforo era bajo en sal y no tenía azúcar y no tenía nada. Y según él, su lectura es muy saludable esto porque Exacto. Sí, y eso es una trampita por Exacto. ahí. Hay bebidas que realmente uno no debería consumir y son las que se consumen en gran medida. En gran medida en este momento. Doctora, ¿y qué recomendaciones le podría dar a usted a una persona generalmente en una dieta, sí? En comer, una recomendación general. Bueno, primerito antes yo diría que estamos comiendo mal. Hay veces tenemos que desayunar tempranito, tipo 6 de la mañana, porque ya nos toca irnos a nuestro trabajo. Entonces a las 11 me va a dar hambre, pues. Entonces ahí viene mi colación y me voy a comer cualquier producto que compré. A las 2 voy a almorzar, estoy comiendo cercano. A las 4 tenemos que tomar el cafecito con pan, porque esa es nuestra costumbre, mal. Y resulta que mi merienda es mucho más tarde. Entonces los horarios también deberíamos regular. Si yo como a las 6 deben comer proteína para que la proteína dure hasta las 12 que probablemente quiera almorzar. Proteína significa leche, significa un trozo de queso, significa el huevo. Ya comí, eso se va a demorar en ser digerido. ¿Para qué? Para evitar no Esas comer hambres. colación
a media mañana. Si como una colación a media mañana, algo sano, una pequeña fruta, un durazno, una granadilla, una pequeña pera, pero no un producto cocinado. Por ejemplo, un mote con chicharrón, hablemoslo así. Un ponquecito ahí. Exacto, entonces todo eso es altísimo en azúcar. Llega mi almuerzo, comer lo que logremos comer, porque ya no podemos ser tan exigentes, pero no comer el cafecito con pan a las 5 de la tarde, porque ya estoy metiendo el hidrato de carbono a esa hora, o el cafecito con, qué sé yo, con bolón de verde o con humita. Y la merienda en realidad debería ser solo la proteína y no volver a comer hidrato de carbono. Ahí diría yo que nos organizamos en nuestros horarios. Otro pero es que estamos merendando tarde. Entonces estoy dando mucho trabajo al organismo para digerir la comida y después para lo que resta mi noche. En la noche, el organismo mismo produce la propia glucosa, la que tenemos reservado en los músculos, la que tenemos reservado en el hígado, porque nuestro organismo es una fábrica. Ella nunca para. Entonces en la noche también necesito este combustible que se llama glucosa. ¿De dónde sale? De mis reservas. De mi músculo, de mi hígado, de mi intestino, de mis grasas, de mi tejido graso, sale esta reserva. Pero si merendé tarde y de ley van a salir mis reservas, el páncreas tiene que secretar más insulina primero para ayudarme a transportar lo que yo comí tarde, que fue a las 9 de la noche, y resulta que tipo 11, 12 de la noche ya empiezan a salir normalmente mis reservas. Y esa glucosa tiene que ser tomada por la insulina que está secretando el páncreas y ser llevada a todas mis células para ser utilizada. Y luego volver a meter en el hígado, volver a meter en el músculo, volver a meter en la grasa. El trabajo es doble. Esta persona con los años ya va a tener glicemias altas en ayunas y ya, lastimosamente el páncreas va a dejar ya de trabajar bien y esta persona va a tener diabetes. Estaba pensando yo en las personas que acostumbran a en la nochecita, bien en la nochecita, su hamburguesa con papas fritas y una gaseosita. Eso es terrible. Sí. Estamos agotando al páncreas con ese tipo de estilo de vida. Sí, ahora, doctora, estábamos hablando de la importancia del ejercicio también. ¿Nos podía guiar un poco sobre la actividad física y el estilo de vida que debe llevar una persona que tiene diabetes? Ejercicios recomendables y que no vayan a dañar a la persona. Bueno, uno siempre dice la caminata. O sea, uno caminar es lo más interesante. Ahora es muy peligroso, pero bueno, digámoslo de esa manera. Sí. Pero tenemos que caminar. Otro ejercicio que es muy bueno, como les decía al principio, es bailar, pues. Si yo me pongo una música en mi casa, le pongo un video o seguir en el YouTube los ejercicios, que hay muy buenos programas de ejercicio, media hora todos los días, completo 150 minutos más o menos a la semana. Y estos 150 minutos son muy buenos para mi salud. Bajo la glicemia, quito el estrés, quemo las grasas. Entonces son ejercicios que puedo yo pedir. Si hay la posibilidad de por lo menos una vez a la semana nadar, no porque sé nadar, sino el hecho de caminar dentro del agua como un ejercicio, en el agua el peso del cuerpo baja, o sea, se pierde. Y no se impactan las articulaciones. Y puedo hacer también este tipo de ejercicios dentro del agua. Entonces, pero si no puedo hacer eso, yo diría, buen calzado para caminar, bailar, hacer gimnasia en casa. Y esto haría que nuestra glucosa y nuestro estado de ánimo mejore, porque el ejercicio libera endorfinas y nos hace estar con buen estado de ánimo, ¿no? Entonces el ejercicio es 150 minutos a la semana. 150 minutos para a la todos, semana. Diría yo, para evitar diabetes o para las personas que ya tienen diabetes, mejorar sus glicemias. Fantástico, ese es un buen consejo, doctora. Y usted mencionó dos palabras hace un momento que fueron era la glucosa y también el estrés. ¿Cómo impacta la diabetes en una persona psicológicamente? Sí, sabe que si uno conversa con las personas con diabetes, todos tienen miedo. O sea, la diabetes genera un estado tensional. El impacto que es decirle a una persona con diabetes duro, porque es el giro, o sea, es el sentirme culpable porque comí mal, el sentirme culpable porque soy gordito, pero no solo es eso, es qué miedo si quedo ciego, qué miedo si mis pies empiezan a sentir menos, digamos. Entonces, la diabetes pasaría a ser un estado de estrés, de depresión en la persona.
Pero ¿cómo cambio? ¿Cómo le doy un giro a mi vida? Comiendo sano, primero, no negándose que tengo diabetes, porque a veces empieza la fase de negación, no, mañana. Y resulta que mañana se hace 1 mes, 2 meses, 5 años, y la persona se sigue deteriorando. Entonces, uno debe coger a la diabetes como, ya me tocó el jalón de orejas, pero voy a ser diferente. Comer sano, actividad física, que es lo que estoy diciendo, y siempre compartir lo que uno siente. Cuando uno le pregunta al paciente, en este caso, cómo se siente, se quedan callados y uno sabe que están mal. Y también romper el mito que tiene iniciar insulina externa. Si una persona va a usar insulina externa, simplemente le estoy dando lo que el cuerpo ya no produce. Es decir, la insulina no es la mala. La que me llevó a esta situación es la diabetes o mi propia actitud para con la diabetes. Entonces, el momento que el médico le diga a una persona, sabe, ya es el momento de empezar a usar insulina, bueno, me tocó, pero no negarse y sigo estirando, digamos así, el elástico hasta que llegará un momento en que se rompe el elástico y tendré que usar insulina para comer mis comidas y aparte de eso en la noche. Entonces yo quisiera que ahora que el Día Mundial de la Diabetes es justo diabetes y bienestar, podamos abarcar, hacer programas de primero para el estado de salud general, pero segundo para el estado psicológico de la persona. Necesitamos más psicólogos que nos ayuden para cambiarles y darles un giro al comportamiento que tiene cada persona con su enfermedad. Sí, y creemos que eso no lo hemos hecho. Cada día sabemos que somos seres integrales y que es importante que la gente esté bien de su cabeza para enfrentar cualquier tipo de cosa. Y en ese caso, doctora, ¿qué rol juegan los familiares y amigos en el entorno de la persona que tiene diabetes? En realidad, yo diría que la familia debería apoyar a nuestras personas o a nosotros mismos si ya tenemos diabetes. Lastimosamente no hay esa cultura, porque yo no necesito ser educado para hacer la cultura de saber cómo voy a comer. Entonces, ustedes por acá van a comer rico y yo me dedico a comer esta ensalada es terrible. Pero si toda la familia va a comer la ensalada con el pollito, les aseguro que ya todos se están integrando. Lastimosamente hay personas que viven solas y tienen diabetes. Y peor si se inyectan. Entonces ahí no sé cómo se podría hacer, qué programas de salud se podrían hacer para tratar de abarcar a aquellas personas que son solas y que qué harán, dónde comerán, o sea, no sabemos nada. Entonces el rol de la familia es muy importante. Primero, para proteger a la persona que ya tiene diabetes y segundo, para tratar de que ellos mismos, si hacen un cambio de estilo de vida, ellos también van a evitar o van a prolongar su diabetes. Entonces yo creo que aquí la familia es súper importante. Y los amigos también. Las amistades, exacto, los amigos, los familiares, los vecinos, porque a la final vivimos en esto que se llama un mundo, ¿no? El mundo es así. Entonces todos deberíamos aportar para que no aislarle a la persona que es diabética, sino más bien integrarle, hacer más actividad física, hacer más ejercicio. Tenemos lindos parques aquí, o sea, en cada barrio hay una sala de juegos. Entonces yo creo que sí, nos toca a todos juntarnos para mejorar la condición de una persona con diabetes. Apoyar. Doctora, para finalizar, quisiera preguntarle algo para las personas que tienen miedo, como usted dice. Si yo llevo mi diabetes y la llevo bien controlada, sí, con las recomendaciones del doctor y el cambio de estilo de vida, ¿puedo vivir bien? Larga vida, diría yo. Tengo yo una señora que la aprecio mucho. Ella es diabética tipo 1, lo fue a los 15 años, ahorita tiene 78. Es decir, que usaba insulina cuando todavía servían las jeringas de vidrio. No sé si alguna vez alguien vio esas jeringas de vidrio, servían. Uh-huh. Y mi señora no tiene ni siquiera lesión en sus ojos. Ella fue mamá, es abuela, cuida a su nieto. Entonces, la situación es saber cómo vivir bien. Si tengo este ejemplo de una señora que tiene ahorita 76 años, ¿cómo una persona joven de 50 años no va a estar bien y se bloquea porque le dijeron hoy que tiene diabetes? O sea, es simplemente el concepto de vivir bien con diabetes. Perfecto, doctora, qué claro estuvo todo y muchísimas gracias. Mucha esperanza me parece que en este día
Internacional de la Diabetes, muchas personas lo van a tener. Sí, y espero que así sea. Realmente así lo sé. Bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Muchísimas gracias a la doctora Alba González. Ella es diabetóloga del Hospital Bos Andes por sus valiosos consejos. Hemos aprendido que vivir con diabetes no tiene por qué ser una limitación, al contrario, es una invitación a adoptar un estilo de vida más saludable y, por supuesto, consciente. Queremos cerrar este capítulo con 3 conclusiones finales que usted debe tener en consideración y esperamos que le sirvan y que los pueda compartir. Primero, que la diabetes se puede controlar, pero es clave adoptar hábitos saludables en la alimentación y también en el ejercicio. Segundo, mantener una actitud positiva y contar con apoyo social para sobrellevar mejor esta condición. Y tercero, la tecnología y la disciplina en el monitoreo son aliados importantes para una vida saludable. Bien, muchísimas gracias. No se olvide de compartir este podcast con la gente que usted cree que lo necesite y también de darle clic a la campanita. Nos escuchamos el próximo episodio.